Hola chicos, soy Miss Gladys, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es progresión aritmética. Podemos visualizar un conjunto de datos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así hasta llegar a sub n. Para llegar de a sub 1 a sub 2 se ha sido aumentado una cantidad de A2 para llegar a A3 se ha aumentado una cantidad de A3 para llegar a A4 se ha aumentado una cantidad de. Y de la misma manera para llegar de A4 a A5 se ha aumentado una cantidad de. Donde A sub 1 o A1 es el primer término. AN o A sub n es el último término o el término enésimo. Enésimo viene de n. D es la diferencia. En este caso he agregado el nuevo término razón aritmética porque en algunos autores trabajan no con la diferencia sino con la razón aritmética y lo representan por R, pero vendría a ser lo mismo. Y N el número de términos. Tenemos dos fórmulas, la fórmula del término enésimo y la fórmula de la suma. Ejemplo 1. Formar la progresión aritmética si el primer término es 15, son 10 términos y la diferencia es 3. Por lo tanto, colocaremos el número 15 ya que es el primer término y le agregaremos 3, lo que nos da un total de 18. Y a esto le vamos a agregar nuevamente 3, lo que nos da un total de 21. Y nuevamente agregamos 3, lo que nos da 24. Y nuevamente agregamos 3, lo que nos da 27. Y agregamos 3, lo que nos da 30. Y agregamos 3, lo que nos da 33. Y agregamos 3, lo que nos da 36. Y agregamos 3, lo que nos da 39. Y agregamos 3. Finalmente obtenemos 42, y ahí detenemos ya que son 10 términos y ya tenemos la progresión aritmética completa. Ejemplo 2. Formar la progresión aritmética si el primer término es 100, el número de términos es 8 y la diferencia es menos 20. Colocamos 100 ya que es el primer término. Y a esto tenemos que disminuirle 20, ya que la diferencia es menos 20, lo que nos da 80. Y tenemos que disminuirle 20, lo que nos da 60. Y le disminuimos 20 nuevamente, lo que nos da 40. Y le disminuimos 20, lo que nos da 20. Y le disminuimos 20 nuevamente, lo que nos da 0. Aquí hay que tener un poco de cuidado ya que ahora vamos a trabajar con números negativos. A 0 le vamos a disminuir 20, lo que nos da menos 20, ya que 0 menos 20 es menos 20. Y nuevamente vamos a disminuir 20, lo que nos da menos 40. Entonces ya hemos completado nuestra progresión aritmética donde el primer término es 100, son 8 elementos y la diferencia es menos 20. Ejemplo 3. Determinar la diferencia en la progresión aritmética. Se tienen los elementos 13, 18, 23, 28. Por lo tanto, trabajaremos la diferencia. 18 menos 13 nos da 5. 23 menos 18 nos da 5. 28 menos 23 nos da 5. Por lo tanto, la diferencia es 5. Ejemplo 4. Determinar la diferencia en la progresión aritmética. Se tienen los elementos 85, 81, 77, 73. Realizamos la sustracción. 81 menos 85 nos da menos 4. 77 menos 81 nos da menos 4. 73 menos 77 nos da menos 4.
Por lo tanto, la diferencia es menos 4. Ejemplo 5. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. El primer término es 30, el número de términos es 13 y la diferencia es 4. Calcular el término 13. Colocamos la fórmula. El término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Como n es 13, reemplazamos. Nos piden también el término 13, por lo tanto vamos a poner en lugar de AN, A sub 13. El término 1 es 30, lo reemplazamos, y en N 13 también. Y la diferencia es 4. 13 menos 1 nos da 12. 12 por 4 es 48. Y 30 más 48 nos da 78. Por lo tanto, el término 13 o A sub 13 es 78. Ejemplo 6. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. El término 1 es 30 y la diferencia es 4. Calcular el término enésimo. Colocamos la fórmula del término enésimo. Reemplazamos. A sub 1 es igual a 30 y la diferencia es 4. Realizamos la propiedad distributiva. N por 4 nos da 4n. Asimismo, multiplicamos menos 1 por 4, lo que nos da menos 4. Ordenamos 30 menos 4 más 4n. 30 menos 4 nos da 26. Por lo tanto, el término enésimo para esta progresión sería 26 más 4n. Esa sería su fórmula. Ejemplo 7. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. El primer término es 20, el número de términos es 11 y la diferencia es 3. Calcular el término 11. Colocamos la fórmula general. Reemplazamos n, que es 11, sería a sub 11. El primer término es 20, también lo reemplazamos. N11 lo reemplazamos y la diferencia que es 3. 11 menos 1 nos da 10. 10 por 3 nos da 30. 20 más 30 nos da 50. Por lo tanto, el término 11 o a sub 11 es 50. Ejemplo 8. En una progresión aritmética se tienen los siguientes datos. El primer término es 20 y la diferencia es 3. Calcular el término enésimo. Colocamos la fórmula del término enésimo. Reemplazamos solo el primer término y la diferencia. Realizamos la propiedad distributiva. N por 3, 3n. Realizamos la propiedad distributiva también en menos 1 por 3, que nos da menos 3. Ordenamos 20 menos 3 más 3n. 20 menos 3 nos da 17, más 3n. Finalmente, el término enésimo o la fórmula de esta progresión aritmética vendría a ser a sub n es igual a 17 más 3n. Y bueno, eso es todo, fin.